y que si le dan a elegir a una hembra, no, se van con su pareja. Alejados de nosotros los invertebrados, pero no dejan de ser interesantes, y algunos comportamientos estudiados en los invertebrados los podemos extrapolar para intentar ver un poco qué ocurre en el ser humano a niveles muy básicos. Por ejemplo, se pueden dar comportamientos homosexuales para reproducirse. Algunas poblaciones de caracoles marinos, donde hay muy pocas hembras, hay comportamiento homosexual entre machos, y esos machos, uno de ellos cambia de sexo y se convierte en una hembra. Entonces, cuando hay pocas hembras, abundan las relaciones, los comportamientos homosexuales, y entonces empiezan a aparecer más hembras en la población. Curioso. Otro es el caso, por ejemplo, de la mosca de la fruta, que es un animal que se utiliza muchísimo en experimentación biológica, que no reconocen bien a los dos sexos, y entonces utilizan la prueba y el error. Pues me equivoco aquí, bueno, soy un macho y me equivoco con un macho, bueno, pues ya encontraré alguna vez a una hembra. O también para la práctica sexual inicial. Si no estoy muy experimentado, empiezo a montar a diferentes individuos, tal, normalmente a lo mejor empiezo, si soy un macho, con otros machos, y poco a poco voy aprendiendo, y eso, por ejemplo, también está descrito en la mosca de la fruta, porque es el insecto que más se ha estudiado, pero seguro que ocurre en otros insectos. Y también se ha descrito comportamientos homosexuales en animales como el escarabajo de la harina que tenéis ahí en la foto, o en el chinche, para aumentar el éxito reproductivo. Y es decir, un macho insemina a otro macho y ese semen va hacia el conducto de inseminación del macho que ha recibido el semen. Y cuando ese macho copula con otra hembra, inyecta los dos, su semen y el del macho que ha copulado anteriormente con él. Así te aseguras que, bueno, aunque copules con un macho, ese otro macho va a transmitir tu semen a una hembra. Para vertebrados, ya nos acercamos un poco más a lo que ocurre en el ser humano. Por ejemplo, y esta era la típica explicación de los comportamientos homosexuales en el mundo animal, que servían para regular las interacciones sociales dentro de una población. Y esto ocurre en algunas especies, pero en otras muchas no. Por ejemplo, en las hienas que hemos hablado antes, las relaciones homosexuales, los comportamientos, perdón, me salen relaciones, pero son comportamientos, porque relación implica algo más prolongado. Comportamiento es algo esporádico. Los comportamientos homosexuales en la hiena sí está descrito que son para establecer relaciones de dominación, y las hembras más dominantes montan más a las hembras menos dominantes. Otro no es relaciones de dominación, otra explicación en otras especies, sino es reforzar alianzas y lazos sociales. O sea, yo me llevo bien contigo, tenemos una relación un comportamiento, establecemos comportamientos homosexuales, y eso establece nuestros lazos más fuertes y nos ayudaremos, nos daremos comida y cooperaremos. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los bonobos, en los delfines o en los elefantes. Por otro lado, tenemos la relación, lo que se llama la selección comunitaria, y son comportamientos homosexuales que favorecen a hermanos. ¿Por qué? Porque un hermano ayuda al otro, o porque un hermano tiene menos prole y por lo tanto puede dar parte de sus recursos al otro hermano. También yo he puesto ahí, ¿por qué no por placer? Porque claro, lo diremos después, uno de los mayores estímulos, si no el mayor, a la hora de llevar a cabo comportamientos sexuales es llegar al orgasmo. Y los animales aprenden. Entonces, si tú tienes un comportamiento homosexual, copulas con un individuo de tu mismo sexo y experimentas un gran placer y llegas al orgasmo, posiblemente repitas, porque te ha gustado. Otra cosa es por qué lo pruebas al principio. Bueno, ¿y por qué no? No todo en la naturaleza tiene que tener una explicación de selección natural. Algunas veces las cosas ocurren porque sí, porque no van a ocurrir. Entonces, al final, lo que vemos es que los comportamientos homosexuales, más o menos esporádicos, en algunas especies muy frecuentes, en otras menos, están combinados con comportamientos heterosexuales. Y al final, vuelvo a insistir, lo que tenemos es una bisexualidad muy, muy extendida en el mundo animal. Incluso tenemos
una homosexualidad permanente en algunas especies. No tenemos comportamientos homosexuales esporádicos, sino que, por ejemplo, estos pingüinos, que solo se han estudiado este comportamiento en zoológicos, pero muy posiblemente todos los investigadores que lo han visto en acuarios y en zoológicos dicen que se dé en la naturaleza, y es que hay pingüinos gays que tienen relaciones para toda la vida. Aquí sí podemos hablar de relaciones, no de comportamiento, relaciones gays, entre comillas lo de gay, para toda la vida, y que si le dan a elegir a una hembra, no, se van con su pareja de toda la vida. También ocurre esto en carneros, carneros que buscan fundamentalmente a otros carneros, y que si pueden elegir entre una oveja y un carnero, lo tienen muy claro. O las hembras que hemos visto antes de albatros, que también buscan fundamentalmente a otras hembras y además están con ellas para toda la vida, cuidándolas. ¿Tienen los comportamientos homosexuales un valor adaptativo? Es decir, ¿se seleccionarían a través de la selección natural porque dejarían esos comportamientos homosexuales, conllevarían más descendientes y por lo tanto y se grabarían genéticamente y por lo tanto la selección natural los favorecería? ¿Y cómo se transfieren los genes gays a la descendencia? O los genes homosexuales a la descendencia. ¿Cómo se transfieren? Claro, hay algunos estudios, y no son estudios, son artículos de divulgación científica tan absurdos que dicen, bueno, pero si los homosexuales no tienen niños, entonces si permitimos la homosexualidad y que todos los homosexuales se juntan entre ellos y tal, llegará un momento en que la homosexualidad desaparezca. Porque si es algo genético y los homosexuales no tienen niños, y sobre todo los gays no tienen niños, si los tienen es porque están adoptados normalmente, o bueno, pueden tener inseminación artificial y tal, pero tendería a ir desapareciendo, ¿no? Porque no dejan descendientes, sobre todo en los animales, aunque ya vemos que algunos animales, como por ejemplo los albatros, las albatros lesbianas, pues sí tienen niños, sí tienen crías. Entonces, ¿cómo se transfieren estos genes homosexuales a los descendientes y si hay algún tipo de presión natural, de selección natural, que conlleve a que se favorezca la homosexualidad como algo positivo, respecto a la descendencia? Fijaros, hay estudios, hay un estudio, porque esto es otra cosa, que hay poquísimos estudios de comportamientos homosexuales en los animales, pero algunos hay. Este me pareció bastante interesante, con dos especies de escarabajos, una de ellas la tenéis ahí en la fotografía, en las que se ve que los comportamientos homosexuales tienen un desgaste para los individuos, y un desgaste similar cuando se producen entre machos a los comportamientos heterosexuales, de manera que los machos que realizan muchos comportamientos homosexuales viven menos que los machos que no realizan comportamientos sexuales. Y viven lo mismo que los machos que realizan muchos comportamientos heterosexuales. Entonces, claro, los comportamientos homosexuales tienen un desgaste para estos escarabajos. Entonces, que se produzcan, tiene que tener algún sentido desde el punto de vista de la selección natural para que se seleccionen, porque si no, esos escarabajos que tienen unos comportamientos homosexuales estarían perdiendo. Poco a poco serían eliminados, porque no estarían dejando descendientes y se estarían desgastando muchísimo. ¿Por qué se producen esas relaciones? Algunos ejemplos de por dónde van los tiros. Parejas de cisnes negros, gays, con un mayor éxito reproductivo que las parejas heterosexuales. ¿Por qué?